Bueno, pues hoy en Radio Faro cerramos el año con una entrevista que muchos oyentes nos pedían, poner sobre la mesa, sin rodeos, lo que más preocupa en la calle. Nos acompaña el presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo. Presidente, gracias como siempre por atendernos. Es un auténtico placer que estemos aquí y hacer balance de un año, bueno, un año intenso, complejo, pero yo creo que al final el saldo es positivo. Sí, Sí, diríamos intenso y complejo. sí, porque ha sido un año donde hemos tenido pues la batalla de la inmigración, que ha sido compleja, pero hemos conseguido modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Hemos conseguido que los niños empiecen a salir. Es cierto que nos ha costado tener que llevar al Supremo, al Gobierno de España, y que el Supremo ya ha tenido que emitir 13 autos contundentes para que el Estado cumpliese con sus obligaciones. Hemos llegado pues rozando la campana, pero con los compromisos con la isla de La Palma y, en fin, pues eh, tarde, pero lo hemos conseguido. Hemos aprobado, bueno, mañana se aprobarán unos presupuestos generales de la comunidad autónoma con el mayor gasto social de toda su historia. O sea, yo creo que ha habido hitos importantes, pero no es menos cierto que para llegar hasta aquí, pues hombre, hemos tenido que pasar muchas vicisitudes. Ahora lo desgranamos un poquito más, pero antes de eso, presidente, precisamente hoy acaba de tener Consejo de Gobierno aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué decisiones concretas han tomado? ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, yo creo que una que hablaba con las organizaciones agrarias, que es pagar los 11,2 millones de euros del POSEI adicional, que lo tiene que poner el gobierno de España, y que se acaba el año y no lo ha puesto, y no podíamos dejar a 7.000 agricultores Muy bien. con esa incertidumbre, con lo cual el gobierno de Canarias ha puesto una vez más el dinero de sus presupuestos para cumplir con nuestro sector primario, ¿no? Y hablábamos también luego del marco financiero que se está dibujando del periodo presupuestario 2028-2034 en el seno de la Unión Europea, que nos preocupa mucho. Pero bueno, hemos apoyado distintas ayudas y subvenciones a colectivos, hemos establecido pues el gasto farmacéutico, hemos, todos los consejos de gobierno, y más estos de finales de año, tienen mucha intensidad Exacto. porque se van cerrando los expedientes. Usted lo nombraba ahora mismo, esos presupuestos, ¿no? Y en las últimas semanas el gobierno ha defendido que los presupuestos de Canarias para este 2026 son todo un récord. Y dentro de ese paquete se ha destacado el aumento del presupuesto sanitario hasta los 4.833 millones de euros con partidas específicas para reforzar planes contra las listas de espera, como el plan Activa. Presidente, en la calle, sin embargo, el termómetro es otro. Citas para especialistas que se demoran, urgencias saturadas, centro de salud también en muchos municipios que van al límite. ¿Qué tres medidas concretas del presupuesto 2026 van a notar primero los pacientes? ¿Y qué dato público se compromete a enseñar para demostrar que mejoran esas esferas? Bueno, vamos a ver, o sea, ahí, a ver, es evidente, ¿no? O sea, cuando alguien está esperando una cita para un especialista, Claro. pues obviamente cualquier tiempo es mucho, ¿no? Pero luego los datos son objetivos, o sea, se reduce la lista de espera, se reduce el tiempo medio de espera, y en intervenciones quirúrgicas estamos por debajo de la media de España ya, ¿no? Que siempre habíamos ido a la cola, ¿no? Pero qué duda cabe que es un servicio con una demanda infinita, porque además cada vez hay afortunadamente tratamientos para resolver patologías que no se curaban, cada vez la población, la esperanza de vida de los canarios es mayor, gracias a Dios, pero eso conlleva con determinadas patologías que se cronifican, que van desde la diabetes hasta determinadas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, nosotros, siendo conscientes de que no todo el mundo puede estar satisfecho, sí somos conscientes de dos cosas, y es que el acceso a la sanidad pública lo hemos mejorado y lo hemos agilizado, y que una vez que estás dentro del sistema, el tratamiento de nuestros trabajadores públicos es excelente. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Seguir esforzándonos, y eso se traduce en más dinero, presupuesto récord, y hay tres medidas concretas que nosotros en este año 2026 vamos a atacar, permítame la expresión, Sí, sí, sí. vamos a abordar más adecuada de manera contundente. Las urgencias,
Bien. Las urgencias es fundamental. Recientemente hemos ampliado espacios, son obras que se están ejecutando. El otro día inaugurábamos el del Hospital de la Candelaria en Tenerife, pero en todos ellos, esta mañana yo tuve un acto en el materno infantil, está la torre, que la vamos a poder tener en el año 2026, la obra terminada, la torre del materno infantil, con lo cual las urgencias es algo determinante. La atención primaria, También. porque la atención primaria es lo que te permite drenar, de alguna manera, ¿no? Todo lo que atiendas, y para eso, pues obviamente tenemos que reforzar no solo con personal, sino también con infraestructura. A lo largo de todas las islas estamos haciendo infraestructura, bueno, pues en algunos centros de salud abriéndolos nuevos y en otros ampliándolos, porque evidentemente la población crece Claro. y tenemos que darle atención. Y la tercera es la estabilidad del personal. Al final necesitamos que cuidar a los que nos cuidan. Es Exacto. decir, necesitamos también que el personal tenga unas condiciones estables en su puesto de trabajo, pero también en su entorno, con equipamientos y demás, que permitan pues, mejorar su entorno de trabajo, pero también así mejoramos la productividad, porque al final eso es más asertivo. Han pensado también entonces en retener ese personal que también estaba saliendo. Lo puedes retener desde el punto de vista salarial, estamos condicionados, estamos viendo a manifestaciones a nivel de Madrid, ¿no? Ahí. Con lo cual ahí nosotros tenemos poco más. Pero si están a gusto, si tienen unas buenas condiciones de trabajo, el profesional sanitario tiene un componente social importante, o sea, tiene estabilidad de eso porque quiere ayudar a la gente, ¿no? Con lo cual no solo es al final la nómina lo que te retiene, sino el poder, hoy estábamos con el exoesqueleto por primera vez en Canarias, con una niña, un acto maravilloso. Bueno, pues ellos se sienten también realizados, pudiendo acceder a nuevos equipamientos, a formación. Entonces, tenemos que ser un conjunto de medidas que les hagan a ellos atractivos y que se queden en Canarias. Otra es precisamente, y ustedes también desde el gobierno de Canarias aprobó una partida plurianual de 1.132 millones de euros para los convenios de dependencia, la dependencia, presidente, para este 2025-2028. Sumando además la aportación de los cabildos, que creo que supera los 1.000 millones, ¿vale? La pregunta que se hacen muchas familias, y usted lo sabe también, presidente, es sencilla. ¿Esto se traduce en menos espera y en más ayuda en casa? ¿O cómo se va a quedar esto? A ver, este nuevo convenio va a permitir más plazas para que puedan acceder más personas, y en este convenio lo que hacemos es equiparamos el coste de la plaza al coste real. Es decir, el tercer sector, una de las grandes demandas del sector, que lo acordamos con el tercer sector comenzando la legislatura, es, oiga, las plazas son concertadas, pues creo que sea, pues no quiero nombrar ninguna, pero la entidad X dice, oye, yo estoy prestando este servicio, tengo unas plazas concertadas, pero es que a mí me cuesta prestar ese servicio 1.000 euros al mes y tú me estás dando 700. O sea, yo tengo que estar buscándome la vida, salto. Entonces, ¿qué es el compromiso que adquirimos con ellos? Es, oye, te vamos a equiparar a lo que cuesta el servicio. Esto va a significar una inyección de dinero importante a todas las entidades que están gestionando el sector. Eso repercute directamente en las mejoras también laborales y económicas de todas las distintas entidades, y eso nos permite abordar más plazas concertadas de la mano de los cabildos. Con lo cual, este convenio viene a hacer justicia con una situación que venían arrastrando durante los años anteriores del gobierno anterior. Nosotros no solo hemos hecho justicia, los cabildos y el gobierno, sino que además ahora vamos a poder permitir ir abriendo con un coste razonable más plazas para poder atender a más gente. ¿Y cómo lo va a notar las familias en la dependencia? Ella tiene que notar 2026, presidente. O sea, esto es ya te digo, es el mayor acuerdo social de toda la historia de la comunidad autónoma, pero lo hemos combinado con las modificaciones al decreto para que el reconocimiento de grado y el plan de atención sean mucho más rápido. Eso nos ha permitido reducir a menos de la mitad el tiempo de espera. Y así todo es mucho y lo estamos mejorando, o sea que a lo largo de los próximos meses. Eso va a permitir que cuando te vayan a evaluar, te van a valorar y te van a dar el plan, el PIA, que se llama, de manera conjunta. Y luego vas a tener que acceder al servicio. Y ahí lo que hemos hecho también es otra variante.
Porque, claro, hay gente que tiene reconocido, que no son los que se llaman los que están en la nube, Exacto. tienes reconocido el grado y el plan, pero no encuentras quien te lo prepare. Es decir, o quien te dé el servicio. Con lo cual ahora lo que hemos hecho también paralelamente, porque el problema era complejo y como no se abordó y se dejó dormir un sitio, lo que hemos hecho es permitir que haya más empresas que puedan operar y prestar el servicio. Porque lo que hemos es agilizado el trámite para tú con una declaración jurada puedas decir yo puedo prestarlo. Ajá. Porque al final tenías que no había plazas públicas, pero es que tampoco había privadas. Que Entonces, dieran el servicio. que dieran el servicio. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya más empresas que puedan prestar desde el punto de vista privado. ¿Por qué? Porque, oye, tú podías ir a lo público y entonces no te cuesta nada. Claro. Pero si no encuentras una empresa en lo público, tenemos que dar a la familia alternativa. Oiga, vaya a lo privado, entonces yo te pago en lo privado el servicio. Mejorará entonces, y esas listas de Ese es el objetivo. ese es el objetivo. La última vez que hablamos, don Fernando, en nuestra última entrevista le pregunté directamente por el papel del gobierno de Canarias en garantizar el acceso a la vivienda. Y usted defendió que había vivienda pública en construcción y también habló de objetivos ambiciosos para estas viviendas. A cerrar el año, presidente, la realidad es que el alquiler sigue disparatado, muchos jóvenes no se pueden emancipar y muchas familias también viven con el miedo, ojo, que ahora a final de año acaba aquel famoso decreto también del gobierno central, ¿no? Y viven con ese miedo a no poder renovar el contrato. De todo lo anunciado en vivienda pública, ¿cuántas viviendas tenemos a fecha de hoy? ¿Cuál es el principal atasco? ¿Qué veremos el año que viene, presidente? Bueno, vamos a ver, la última entrevista fue hace 2 meses y pico. Con lo cual, 2 meses y pico Sí, tiene usted razón. en materia de vivienda. Pero sí es cierto que fue uno de los objetivos del comienzo de la legislatura. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, nosotros hemos hecho el decreto del suelo para agilizar la licencia, hemos modificado la reserva de inversiones con el REF para que se pueda invertir. Al final hemos tenido un paquete de medidas, ahora mismo estamos sacando las ayudas para la hipoteca joven otra vez. O sea, son cosas que estamos tratando de facilitar. Pero hay una clave, o sea, aquí hay que intervenir, el precio se fija cuando se cruzan 2 líneas, oferta y demanda, Sí. y ahí se fija el precio. Entonces nosotros estamos interviniendo en la oferta, que estamos facilitando y posibilitando que se construya vivienda, pero eso lo vamos a ver pues en los próximos 3, 4 años, porque desde que tú ideas hacer una vivienda hasta que tienes el suelo, hacer el proyecto, pides la licencia, la construyes y la vendes, pasa un tiempo. Exacto. Eso va a permitir que se incremente la oferta. Y por otro lado, lo que estamos interviniendo es en la demanda. Y aquello que nos decían que éramos unos locos, dijimos, vivienda para los canarios. Entonces, hay medidas que se han tomado en algunas ciudades europeas, que es lo que nosotros queremos que se puedan hacer. Y pongo un ejemplo, es decir, oiga, en las canteras, si tú quieres comprar ahí una vivienda, tiene que ser para que vivas. No puedes comprar una vivienda para especular, porque hay determinadas zonas que se utiliza para la especulación. Y además tienes que ser canario y tienes que vivir aquí. Que a lo mejor naciste en Guadalajara, pero vives, estás residiendo en Canarias, es para tu primera residencia. Y ahí estamos con una modificación de la ley de bases de régimen local para poder darle esa facultad a los alcaldes y a las alcaldesas. Y luego, por otro lado, algo que inexplicablemente el gobierno de España sigue sin arreglar es cambia la ley de alquiler. Porque, ¿cómo incrementó la oferta? Hay pisos vacíos, hay miles de pisos vacíos que la gente lo alquila porque tiene miedo a que no le paguen y a no poder desalojarlo. Entonces, eso hay que modificarlo ya porque eso automáticamente tendría un impacto de poner en el mercado de alquiler, probablemente en Canarias, 30 o 40 mil viviendas. Y eso sería determinante para que bajase el precio. Efectivamente, bueno, usted también hablaba de que no era solo construir, como nos acaba de explicar, sino también es mercado. En Canarias se mezcla ese alquiler residencial con la presión del turismo y con la dificultad de que el residente también compita con ese precio. Usted ha defendido la necesidad de medidas valientes para que el canario no quede expulsado de nuestra propia tierra. Pero también es cierto que Europa, como estaba comentando, pone límites legales a algunas soluciones. En palabras llanas, presidente, ¿qué fórmula cree usted viable para proteger a ese residente y cuándo veremos esa propuesta sobre la mesa? Bueno, en primer lugar, y además, gracias por recordármelo, ya hemos aprobado la ley de alquiler vacacional. Que Sí, ahora hablo de ella también. Y que eso también va a ayudar porque eso va a regular
el trasvase de lo que son camas residenciales a camas turísticas, que también ha generado un impacto, obviamente. Vamos a ver, Europa no va a permitir que prohibamos la compra de vivienda por extranjeros europeos o la residencia. Pero Europa sí nos puede permitir establecer condiciones. Entonces, y esas experiencias ya están en Europa, o sea, ya están en Holanda, ya están en Alemania, en Berlín, en Múnich, ya están en Italia. O sea, lo que tenemos es que poner una serie de condiciones para que si tú eres un extranjero, tú eres francés, eres un industrial alemán, y quieres decir, oye, quiero comprarme 4 pisos en las canteras porque los quiero poner en alquiler vacacional, ¿qué te podemos decir? No, la vivienda es un derecho. No. ¿Tú quieres ir a vivir a las canteras? Vale, cómprate tu casa ahí en las canteras, reside allí y sí. Pero lo que no vamos a permitir es que compres 4 pisos y lo pongas en alquiler vacacional. Porque eso es especular. Y para eso puedes poner requisitos. Ahora, conseguimos que la Unión Europea nos diga se va a prohibir que un alemán pueda. No, hombre, la Unión Europea no, pero sí te vamos a ir poniendo condiciones. Entonces, las segundas residencias, limitar el tema de las segundas residencias. Y eso, que ya hay derecho, tenemos un informe de un gabinete jurídico de la Unión Europea que nos ha posado el camino, y por otro lado, trabajo que estamos haciendo con la FECAN. O sea, que tenemos dos vertientes, la que tenemos que resolver con el gobierno de España y la que tenemos que resolver, en este caso, dentro del seno de la Unión Europea. Paralelamente a eso, que es el principal problema de vivienda, hay otro, y es que ¿hasta cuándo vamos a poder crecer? Seguimos creciendo 20.000 habitantes año. Entonces, ahí también estamos estableciendo con el mismo gabinete una estrategia jurídica para limitar la residencia o poner condiciones para adquirir la condición de residente. Sí. Bueno, están trabajando en eso, pero ¿y porque supongo que lo habrá ya manifestado en el Parlamento Canario, cómo se lo toman las demás fuerzas políticas? ¿Apoyarían al gobierno de Fernando Clavijo en esta cuestión? Yo recientemente el gobierno de España asumía las tesis de limitar la compra de vivienda a extranjeros de Canarias. Pasan de ponemos sobre la mesa, ponemos los documentos, porque nosotros no los estudiamos, los trabajamos y los elaboramos, ¿no? Los ponemos sobre la mesa. Primero la oposición dice que no, que es un disparate, sin embargo el gobierno de España sí dice, oye, es que ese es el camino precisamente para tratar de regular. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de regular un mercado que ha tenido un desajuste importante, o dos desajustes. Primero la crisis del 2007 y el 2008, que acabó con la construcción, con lo cual ahí se generó un bache enorme, y por otro lado el alquiler vacacional, con lo cual la población ha crecido, pero sin embargo la oferta de vivienda ha bajado, y ahí es donde ha petado el mercado, y ahí es donde ahora tenemos que arrancar, y ahí nosotros queremos arrancar con mecanismos de control, porque tampoco nos vale otra vez el mundo del ladrillo con promociones sin acabar, ¿sabes? O sea, no queremos volver a cometer el mismo error, pero es cierto que necesitamos construir vivienda imperiosamente. Acaba de nombrarla precisamente la ley, ¿no?, de vivienda vacacional, que ha sido también uno de los debates más tensos que hemos visto en el Parlamento Canario. Hay quien pide ordenar, otros limitar, quien vive también de esa actividad y quien acusa a la política de llegar tarde mientras el alquiler residencial se encarece. Además, el Boletín Oficial de Canarias y la tramitación parlamentaria han vuelto a situar a la vivienda vacacional en el centro también de la regulación turística. ¿Cuál es el objetivo con esta ley, presidente? Ordenar. Vamos a ver, yo siempre digo que el mercado turístico es como una tarta. Hay gente que quiere turismo activo y de deporte, hay gente que quiere irse de turismo de sol y playa, hay gente que quiere todo incluido, hay gente que quiere experiencias exclusivas turísticas, y hay gente que quiere alquiler vacacional. Yo tengo 2 hijas, yo si viajo tengo que ir a un alquiler vacacional, porque somos 4 y no puedo pagar 2 habitaciones de hoteles. Claro. Entonces eso, que es una parte del mercado turístico, Canarias tiene que estar. Lo que tenemos es que regularlo. Primero, para que se preste con condiciones de seguridad, de garantía y de un nivel alto, es decir, de un nivel lo suficientemente excelente, porque queremos ser un destino turístico de excelencia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que regularlo. Y luego, por otro lado, dado que es alquiler vacacional, tenemos que regular en los municipios y en Canarias qué camas queremos para nuestra gente, para nuestros trabajadores, para nuestros residentes, y qué camas pueden ser puestas
en camas, digamos, turísticas, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la ley. No busca ni acabar con la actividad, todo lo contrario, ni busca atacar a nadie, ni todo como se ha dicho, ni está a favor de los grandes tenedores, porque es mentira. Una de las cosas que hemos prohibido precisamente es esos bloques de edificios inacabados que muchos querían acabarlos y ponerlos todos en alquiler vacacional. Eso está prohibido. Totalmente. Totalmente prohibido, con lo cual lo que estamos es buscando, bueno, dentro de, porque además nos toca a nosotros como pueblo y como gobierno decidirlo, y estamos buscando que eso sea una actividad económica lucrativa. Además, yo creo que el alquiler vacacional ha permitido democratizar la actividad económica del turismo. Es decir, no tienes que ser una gran cadena hotelera para poder beneficiarte. Puedes tener 1, 2. Ahora, tiene que ser productos razonables. Lo que no puedes tener es un piso de protección oficial que se ha hecho con dinero público para alquiler vacacional. O lo que no puedes tener es una caseta en la azotea de una vivienda, como se ha visto y sacrificado. Exacto. Entonces, lo que hemos querido es regularlo. ¿Ha levantado ampollas? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido complejo? Sin lugar a duda, pero lo que no íbamos a hacer es lo que hizo el gobierno anterior, que es mirar para otro lado. Porque gran parte de los problemas que tenemos ahora es que durante 4 años el gobierno anterior miró para otro lado y dejó que eso proliferase de una manera, yo creo que ha perjudicado a la vivienda y al de vivienda nacional. Bueno, sí hay que reconocerles a ustedes que sí se han puesto manos a la obra al regular o al intentar ordenar, pero siguen habiendo críticas por parte de los municipios turísticos. Bueno, o por lo menos aquí en Gran Canaria, ya sabe usted, uno de los municipios turísticos como que no está nada a favor de esta nueva ley de vivienda vacacional. Nosotros tuvimos con la FECAL la semana pasada una reunión, porque es cierto que hubo una serie de enmiendas que se presentaron in voce, porque se estuvieron trabajando hasta el último momento, y por primera vez en el Parlamento, la cortesía parlamentaria, que siempre las enmiendas in voce se les ha aceptado, pues los grupos de la oposición decidieron que no querían aceptarlas. Y eso es verdad que dejó 2 cosas ahí pendientes que perjudicaban a los municipios. Nos pudimos reunir con todas las ejecutivas de la FECAN, la consejera y yo, el pasado miércoles creo que fue, en el Parlamento de Canarias, y no solo se aclararon algunos temas que era el reglamento de actividades clasificadas, no solo vamos a hacer un documento que establece los requisitos mínimos que tiene que tener el alquiler vacacional para hacer una actividad clasificada, si luego un ayuntamiento quiere pedirle más que las pide, pero vamos a poner el mínimo, que era una de las cosas que pedían los ayuntamientos, que no todos tenían la oficina técnica para poder establecerlo. Y además yo creo que viene bien, y tenían razón los municipios, para que no haya disparidad de uno pide una cosa, otro pide otra, el municipio de aquí pide una cosa, pero el de al lado pide otra. Claro. Y luego otro tema también, que era las que tenían ya la autorización administrativa, que no habían pedido la actividad clasificada antes de tener la resolución, y que había dudas si el orden marcaba por la ley de procedimiento administrativo y tal. Y eso también quedó despejado. Se va a dar 1 año, y eso es un tema que lo vamos a llevar en una modificación legislativa para que en 1 año la gente pueda pedir esa solicitud de actividad clasificada. Con lo cual, si bien cuando comenzamos la reunión la FECAN decía que estaban satisfechos porque habíamos aceptado el 90% de sus peticiones, cuando acabó la reunión habíamos aceptado el 100%. De acuerdo, seguiremos hablando también. Presidente de la Migración, y lo nombraba usted antes, el 26 de junio se firmó un acuerdo entre el gobierno central y el canario, ¿no?, para dar de alta de forma inmediata a esos 27 menores solicitantes de asilo en el sistema estatal. Meses después, el Estado ha defendido que cumple órdenes del Supremo, ofreciendo plazas en su red de protección internacional, pero en Canarias se sigue hablando de saturación y la lentitud de esas derivaciones. No funciona, ese acuerdo funciona, no funciona, ¿cómo estamos? Porque el gobierno de España no quiere funcionar. O sea, mientras el problema está en Canarias y no está en el resto de las comunidades autónomas. Entonces, están los de protección internacional, que hay todavía 300, creo que son casi 300, y en el Canarias 50, que no es el sitio idóneo. Eso el Supremo lo que ha dicho es su competencia. Están en la red de protección internacional, es su competencia. Usted durante los 2 años y pico ha hecho dejación, y el Supremo se lo ha recordado. Así todo nos ha costado casi 1 año que vayan saliendo. Pero claro, es que siguen llegando. Entonces, los otros, para los que están llegando ahora, que han estado llegando al hierro estos días, hay otro procedimiento, que estos no son de protección internacional, sino son los normales, pero claro, que ya Canarias supera su capacidad ordinaria 3 veces, es decir, deberíamos tener solo 730,
Entonces se decreta la contingencia migratoria cuando superas o el triple de tu capacidad, que ya está decretada la contingencia migratoria para Canarias, pues todos los que vienen ahora ya no se inscriben en Canarias y tenemos la tutela, sino ya tienen en un plazo de 15 días que asignarle a la comunidad autónoma a la que van. Y ese sistema no está funcionando debidamente. Por lo tanto, nos siguen llegando, los de protección internacional no acaban de salir y con lo cual seguimos acumulando. Entonces, esa es la situación en la que estamos en estos momentos y con la que con el gobierno de España tenemos que lidiar. El 18 de marzo del año que viene, teóricamente, tienen que haber salido de aquí 2.000 y pico menores. Porque Canarias se tiene que quedar con los 2.000, 7 por 3, 21, 2.200, que es el triple de su capacidad, pero que los podemos gestionar, no 4.600 como tenemos ahora. Claro, viendo los plazos como van, es muy difícil que eso ocurra. Y además, usted lo acaba de comentar, la semana pasada recibíamos, siguen llegando, 115, un solo gallo. siguen llegando hasta el 18 de marzo. No quiero Ese es el pensar, principal problema. exacto, y hasta el 18 de marzo entonces. Bueno, nosotros hemos reclamado todo esto ante el Supremo. Desgraciadamente, la lealtad que tendría que haber entre los dos gobiernos y sobre todo la protección del interés superior del menor, que es el derecho, que es lo que tenemos que no debemos olvidarnos, somos menores, que hay que protegerlo, pues al final tienes que acudir a los tribunales porque no hay forma. Pero usted no ha parado también, no solo contra el gobierno de España, por no hacer caso omiso de estos jóvenes que llegan aquí hasta este archipiélago, sino también usted ha pedido la implicación de la Unión Europea directa y financiación para las regiones como nosotras, ¿no? Esa frontera, ¿no? En la atención de menores migrantes. Al mismo tiempo, Europa está empujando una agenda más restrictiva y que la ciudadanía ve que esa presión se concentra nuevamente en este archipiélago. ¿Qué le va a exigir Canarias a la Unión Europea en 2026? No sé, dinero, directo, reparto obligatorio, medios en frontera. A ver, a mí me preocupa, la Unión Europea ha establecido el Frontex, Sí. cosa que España no ha pedido que se despliegue, con lo cual, pues al final, ¿no? Pero bueno, pues seguimos igual, ¿no? Porque la Unión Europea te pone recursos que tú luego no pides, pues bueno. A ver, ahí tiene que incentivarse y tiene que profundizarse las políticas de cooperación en los países de tránsito. Tú piensas que Marruecos, está Marruecos, Senegal, Mauritania, Gambia, pero todos ellos tienen una parte interior que es la del Sahel, donde Mali principalmente, ¿no? Entonces ahora en Guinea, pues está habiendo otra vez problemas en esta vía política. Y cada vez que aquello se tensiona, la gente se va. Y ahora mismo el no tener el Frontex desplegado y no tener políticas de cooperación y desarrollo nos limita. A ver, nosotros le hemos pedido a Europa 3 cosas. La primera de ellas es que distinga menores y adultos. Europa no distingue, para ellas son migrantes, y la legislación en los países de los Estados miembros son distintas. En función de que se determine si son adultos o menores, políticas con las regiones, es decir, que la Unión Europea pueda mandar los recursos a la región, no al Estado miembro, porque claro, nos encontramos que Europa le ha dado casi 600 millones de euros para la inmigración al gobierno de España, pero el gobierno de España hemos tenido que ir al Supremo para que nos dé dinero, ¿no? Ahí está. Con lo cual, y luego en tercer lugar, sí nos preocupa, es decir, la deriva últimamente y el reglamento y que en el 2026 se tiene que desarrollar el Pacto Migratorio Europeo, es que el tema va por pagarle a las zonas fronterizas y que los menores o los migrantes se queden allí, ¿no? Y a nosotros eso sí nos preocupa. El pasado 4 de diciembre se celebró en Madrid la 13ª reunión de alto nivel entre España y Marruecos, con la firma de 14 acuerdos de cooperación en distintos ámbitos. En la cumbre, que toca de lleno la migración, la seguridad y la geopolítica de la zona, Canarias no estaba. ¿Qué valoración hace usted de esa cumbre? Y sobre todo, ¿no? ¿Qué está reclamando usted exactamente para que Canarias esté representada cuando lo que allí se decide tiene consecuencias directas en este archipiélago? Bueno, pues eso exactamente. Es decir, nosotros tenemos, no solo en el Estatuto de Autonomía, sino también en la agenda política que se firmó con el gobierno de España, acordado de la presencia. Nosotros somos conscientes que la política exterior es una competencia exclusiva del Estado. Lo asumimos. Ya nos gustaría poder decirla, pero lo asumimos. Ahora, lo que entendemos es que, o lo que no entendemos es poder estar presente y escuchar.
Porque una cosa es el documento que tú haces público después de los acuerdos y otra cosa muy distinta a lo mejor el tono, el ambiente, el contexto y lo que se habla dentro. Porque a veces no solo lo que acuerdas, porque cuando tú sacas un documento de acuerdos es que hablas muchas cosas. Sobre unas cosas tienes acuerdo y sobre otras no. Y lo haces público el acuerdo, pero lo que no puedes es obviar que Canarias, que somos vecinos de Marruecos, y que lo que pueda ocurrir en las aguas internacionales, lo que pueda ocurrir en política comercial, política migratoria nos afecta directo, ¿no? Claro. Y esa es la reivindicación y yo creo que eso ha sido un golpe difícil de digerir bueno, que ya veremos qué es lo que ocurre. Sí. Sí. ¿No se ha puesto en contacto con ustedes? O sea, no, el ministro habló, él no habló antes, sino habló después en la reunión, cuando ustedes los medios de comunicación evidenciaron el descontento de Canarias por ese desprecio hacia los canarios, no hacia el gobierno de Canarias, sino hacia los canarios. Entonces ya el ministro se vio obligado, me llamó, me comentó que bueno, que las reuniones de trabajo técnico podíamos estar, pero que los RAN no, que eso no había ocurrido nunca. Yo le dije mentira, en el año 2000 Alan Martín estuvo, digo, te voy a mandar el acuerdo, y se lo mandé. Digo, pero independientemente de que ocurra o no ocurra, que hay un documento político firmado y un estatuto de autonomía, con lo cual eso se tiene que respetar, ¿no? El video que dijo que quedó en verlo, pero al final tampoco me dijo nada de lo que se había hablado dentro. Bueno, espero que para la próxima se tenga en cuenta precisamente y no solo a su gobierno, como usted viene ¿A los canarios? Es a los canarios, es a los canarios. Don Fernando Clavijo, vamos a ver, dos preguntitas más, ¿vale? Que sé que tiene que irse y muchísimas gracias como siempre por cogerme este huequito, presidente. Vamos a ver, primero Canarias. Ya hemos hablado en varias ocasiones de municipalistas primero Canarias, pero en los últimos meses han hablado más de un acercamiento, ¿no?, entre Coalición Canaria y municipalistas primero Canarias. ¿En qué punto están ahora mismo? Y en este caso como secretario de Coalición Canaria. Vamos a ver, nosotros obviamente con ellos tenemos las relaciones institucionales que tenemos, porque son alcaldes o alcaldesas, y nosotros estamos en el gobierno, ¿no? A ver, yo no te escondo que a mí me hace mucha ilusión poder aspirar, al menos en unas elecciones generales, a tener una única voz, ¿no?, fuerte del nacionalismo canario que defienda a los canarios, ¿no? Creo que históricamente miramos los grandes acuerdos donde Canarias ha avanzado en reconocimiento con el Estado, ha tenido que ver y ha sido siempre cuando ha analizado los votos, el gobierno de España de turno ha necesitado los votos de los nacionalistas canarios, y yo creo que eso solo se puede producir o traducir cosas positivas, ¿no? A partir de ahí, primero Canarias ya se ha constituido, ya tiene su congreso, ya tiene sus órganos, y tiene que transitar su camino, ¿no? Y yo les deseo, oye, suerte. De verdad que no los vemos como unos competidores, sino los vemos, yo creo que como un soplo de aire fresco que va a permitir poco a poco que podamos sentarnos a hablar de lo que nos une, no de lo que nos separa, independientemente de que luego vaya a las urnas, cada uno como quiera ir, ¿no? Se le habla a usted en los mentideros, ¿no?, políticos, se habla de que ha sido usted precisamente el que ha lanzado esa nueva unificación del nacionalismo canario. ¿La veremos en el 2026, don Fernando? Bueno, no, yo creo que ellos están hablando de espacios de diálogo y de encuentro, ¿no? Entonces, yo creo que esta legislatura del gobierno de España, yo creo que ha hecho que muchísima gente vea cómo los catalanes y los vascos mandan y consiguen dinero, recursos para sus territorios, y como los canarios, pues con un votito solo hacemos lo que podemos y conseguimos, oye, la gratuidad del transporte, fondos para La Palma, obras hidráulicas, o sea, vamos consiguiendo cosas. Pero es evidente que si de los 15 diputados que tiene Canarias en el Congreso de los Diputados tuviésemos 6 o 7 canarios nacionalistas, a Canarias le iría muchísimo mejor. Y eso que la gente lo ha visto de manera práctica, es decir, condonación de la deuda de los catalanes, ¿por qué? Porque necesitan el voto. Financiación autonómica a la carta, ¿por qué? Porque necesitan el voto. Transferencia a los vascos, ¿por qué? Porque necesitan el voto. Eso que la gente lo ha visto, dice, oye, y de verdad que yo digo que siempre esa unidad de distintas sensibilidades, pero que ponemos a Canarias por encima de todo, eso yo creo que hay un caldo de cultivo que se puede generar o puede
acabar en una representación potente en Madrid de Sí. los nacionalistas No catalanes. le voy a hablar entonces ni de listas ni nada de eso, porque Queda mucho tiempo. todavía queda Queda tiempo, mucho ¿no? tiempo. De acuerdo. Bueno, don Fernando, sé que no tiene más tiempo, presidente, pero esta entrevista que mantenemos es precisamente de ese recorrido de los 6 últimos meses de este año 2025. ¿Qué espera don Fernando Clavijo del 2026 y qué mensaje, si quiere utilizar nuestros micrófonos para enviar un mensaje a todos los canarios que nos puedan estar escuchando y viendo en este momento? Son todos suyos. Bueno, yo primero agradecerte Gracias. que me des la oportunidad de tener en tu medio esta entrevista, ¿no? Que siempre es un formato más relajado y donde podemos profundizar un poquito más. A veces en las ruedas de prensa uno va a salto de mata y Exacto. yo de verdad que lo agradezco mucho, ¿no? Y yo haría un balance, ¿no? Creo que cerramos un 2025 que como empezábamos, duro, intenso, pero que hemos ido con unidad, con mucho trabajo, con mucha constancia, hemos ido superando obstáculos, algunos no, y los dejamos para el 26, pero otros sí, ¿no? Y han sido importantes y algunos superados, como puede ser la modificación de la extranjería, tenemos que llevarlos a una práctica mucho más eficiente con el ciudadano. Pero nos viene un 26 con muchas curvas, ¿no? Yo estoy viendo varios procesos electorales ya en las comunidades autónomas, Exacto. estoy viendo la definición de ese marco financiero en el seno de la Unión Europea, estoy viendo que ya la ausencia de presupuestos del Estado sigue lastrando las cuentas y nos retrasa mucho, con lo cual creo que es un año 2026 de retos en los que yo lo que pido es unidad, mucha humildad y capacidad de trabajo y sobre todo que no desenfoquemos los objetivos. Y el objetivo tiene que ser siempre el ciudadano, los canarios y las canarias. Y cuando ponemos a los canarios y las canarias por encima de todo y su bienestar y las políticas que van para mejorar sus condiciones y su calidad de vida, yo creo que al final las diferencias son menores, ¿no? Entonces, en este 2026 creo que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante para priorizar de verdad la importancia. Y la importancia son los canarios y las canarias. Sus felicitaciones. Ay, eso soy más seco. Bueno, dígame. Feliz Navidad, yo. Feliz Navidad, felices fiestas y próspero 2026. Próspero 2026. Don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias como siempre por esa cercanía que demuestra también con medios humildes como el nuestro, de verdad, y por siempre intentar llegar a la gente más de las distintas localidades y puntos de esta isla de Gran Canaria, como no, de todo el archipiélago, que sé que se me pueden enfadar. Don Fernando, toda la paz, salud para este próximo año, para usted, su familia y todos los que nos rodean. Y para el próximo, ese mensaje de 2026 yo creo que va a ser mejor, presidente. A por él. A por él, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos.